Hola, bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de criterios de semejanza de triángulos. Anteriormente ya habíamos visto el tema de semejanza, qué significaba semejanza. Y recordando el concepto de semejanza, la semejanza es cuando dos figuras son iguales en su forma, pero en su tamaño son diferentes. Pero para que exista esa semejanza debe intervenir un concepto que se llama proporcionalidad. Entonces no porque tengan la misma forma y tamaño distinto ya quiere decir que son semejantes. Tenemos que ver si son proporcionales. Por lo tanto, aquí vamos a entrar ya directamente a la semejanza exclusivamente de triángulos, donde tenemos tres criterios para definir si son semejantes o no. El primer criterio que tenemos se llama criterio LLL, que significa lado, lado, lado. Quiere decir que si los tres lados de dos triángulos son proporcionales, nosotros podemos decir que esos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cómo vamos a ver si son proporcionales? Pues ya conocimos en otros temas el concepto de razón. R significa razón. Y la razón no es otra cosa más que la proporcionalidad que existe, el tamaño de proporcionalidad o la razón de proporcionalidad, donde nosotros sabemos cuántas veces aumentó o disminuyó una figura respecto a otra. Eso es la razón de proporcionalidad. Y esta la definimos matemáticamente con una división o una fracción, en donde lo primero que se tiene que hacer es identificar los lados que son correspondientes en estos dos triángulos. Aquí le voy a poner este triángulo A, este triángulo B. Entonces, si ustedes identifican, pues aquí tenemos un ángulo recto, aquí también. Por lo tanto, puedo tomar como referencia este ángulo recto y decir que este lado es correspondiente a este lado es correspondiente a y este lado es correspondiente a su base, su altura y el lado más largo, que después veremos cómo se llama ese lado más largo. Entonces, ya que tengo identificados los lados correspondientes, pues planteo en forma de fracciones esa relación que existe entre sus lados correspondientes. Voy a tomar primero el lado 1 que tengo aquí marcado, que sería 7.5 en el triángulo A, sobre su lado correspondiente en el triángulo B, que sería el lado que mide 3. Eso debe ser igual al segundo lado en el triángulo A, que es 12.5, y en el triángulo B el segundo lado es 5. Esto también debe ser igual a la medida del lado 3 en el triángulo A, que es 10, sobre la medida del lado 3 en el triángulo B, que es 4. Si se fijan, hay que tener bien en cuenta esto. Aquí arriba están todas las medidas del triángulo A y abajo las medidas del triángulo B. Entonces, haciendo nosotros la división de esas fracciones que tengo aquí, 7.5 entre 3, obtenemos 2.5. Esto me da 2.5. Y por lo tanto, para que sea proporcional, 12.5 entre 5 también debe ser igual a 2.5. Por lo tanto, si es igual, ya lo verifiqué, y 10 entre 4 nos debe dar 2.5, que en efecto ese es el resultado de dividir 10 entre 4. Si se fijan, aquí tenemos las mismas proporciones, es decir, la razón es de 2.5. Por lo tanto, podemos decir con el criterio lado, 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 que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué significa este 2.5? Pues aquí tengo la relación. Tengo A sobre B. Quiere decir
que el triángulo A, este de aquí, es 2.5 veces más grande que el triángulo B. Eso significa la razón de proporcionalidad. Vamos a pasar al siguiente criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces aquí tenemos en estos dos triángulos la medida de un ángulo en uno y en el otro igual, y la medida de dos lados. También tenemos que identificar cuáles son sus lados proporcionales. Entonces, digo sus lados correspondientes. Aquí yo identifico, pues este ángulo es de 40 grados, me voy a basar en este. Este lado le debe corresponder este en el triángulo de acá, y este lado le corresponde a este. Es decir, que están en la misma posición. También los voy a nombrar como A y B. Si ustedes se fijan, si yo lo pongo aquí, pues coincide. Entonces, están en la misma posición. Si yo lo tuviera a lo mejor girado, pues tengo que identificar cuáles son los lados correspondientes, porque si no, ahí puede variar al momento de calcular toda esta parte. Entonces, hacemos lo mismo, planteamos para darnos cuenta si sus lados son proporcionales o están desproporcionados. Entonces, el triángulo A sobre el B, las medidas del A, el lado 1 es de 12, y en el triángulo B, el lado 1 es de 24. Esto debe ser igual a la medida del lado 2 en el triángulo A, que es 9, sobre la medida del lado 2 en el triángulo B, que es 18. Y lo dividimos. 12 entre 24 nos da 0.5. 9 entre 18 nos da 0.5. Por lo tanto, si estamos hablando de la misma razón, si son proporcionales esos dos lados, y por lo tanto, como comparten un ángulo que es de la misma medida, 40 grados, pues podemos decir que estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Y por último, tenemos el último criterio, que se llama triple A, que significa ángulo, ángulo, ángulo. Que quiere decir que si los tres ángulos de dos triángulos son iguales, no importa el tamaño, no importa la medida de los lados, si son conocidas o no son conocidas, con eso, con que los tres ángulos sean iguales, ya podemos decir que son semejantes. Entonces aquí no hay pierde, ya tenemos marcados los ángulos, son de 60. Este ángulo de aquí es de 60, le corresponde este de 60. Tenemos uno de 90, que aquí también está, uno de 30, que también aquí está. Por lo tanto, yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Y ya no me importa cuánto midan estos lados, ahorita no. Nada más quiero saber si son semejantes o no. Aquí, otra cosa que pueden ustedes o deben conocer es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman 180 grados. Si ustedes suman 90 más 60 son 150, más 30 son 180. Entonces, cualquier triángulo, sus ángulos internos deben sumar 180 grados. ¿A qué voy con esto? Digamos que yo tengo este otro ejemplo en donde tenemos un triángulo donde no conocemos pues todos los ángulos, como en el caso anterior. A lo mejor me dicen aquí pues tienes 90 grados y en este son 40 grados. Entonces puedo tener yo otro triángulo donde me den ese ángulo de 90 grados y acá me digan que este mide 50 grados. Pero aquí no conozco cuánto mide este y aquí no conozco cuánto mide este. Por lo tanto, no tengo los tres ángulos y el criterio me dice que ocupo tres ángulos iguales. Pero
siempre que conozcan los dos ángulos internos de un triángulo, el tercero lo pueden obtener en automático. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues como yo sé que los ángulos internos, la suma de esos tres ángulos, debe ser 180 grados, pues a 180 grados le voy a restar este, menos 90. Le resto también este conocido, que son 50. Y eso me va a dar 180 menos 90 son 90, menos 50 son 40. Por lo tanto, pues este va a medir 40 grados. Y hacemos lo mismo en este otro triángulo. 180 grados, le restamos 90 grados de este lado, de este ángulo, perdón, y le restamos 40 grados de este otro ángulo. Y 180 menos 90 son 90, menos 40 son 50. Por lo tanto, yo ya conozco que este ángulo son 50 grados. Y ahora sí comparo los dos triángulos, sus ángulos, si son iguales los tres. Por lo tanto, por el criterio de ángulo, 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 podemos definir que estos dos triángulos son semejantes. Y hasta aquí el video de los tres criterios de semejanza de triángulos. Tomen sus apuntes.